es infinito y el ser en la perfección, un espíritu purísimo, invencible, sin cuerpo, ni partes, ni pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo y absolutísimo. Entonces, el amor de Dios no es un amor pasional, sino un amor que está basado en su voluntad y en su santidad y en sus propósitos. Siguiente. Punto que debemos considerar del amor de Dios. En primer punto tenemos que el amor de Dios no está influenciado. Con esto queremos decir que no había criatura, que moviera a Dios a amarlas. No existía nada en la criatura que lo atrajera o lo impulsara a amarnos. ¿Me explico? Cuando nosotros tenemos un amor hacia una persona, siempre está relacionado a una acción que esa persona tuvo hacia nosotros, incluso da una cierta simpatía que nosotros tengamos porque esa persona está pasando alguna situación parecida a lo de nosotros, porque tienes cosas en comunes, pero todo viene siempre de una acción o algo en común. Nosotros no tenemos nada que motivar a Dios a amarnos, sino que Dios nos amó desde antes de la creación del mundo. Por eso dice que nosotros les amamos a Él, porque Él ¿qué? Nos amó primero. Nosotros no hicimos nada para que Dios nos ame, sino en su voluntad nació de Él amarnos. Por eso dice la Biblia, no por ser vosotros, más que todo el pueblo, o has querido Jehová, y os has escogido, pues vosotros eran los más significantes de todos los pueblos, sino porque cuanto Jehová los amó. Perdón, me explico. Aquí le está diciendo que no es porque el pueblo de Dios era el mejor de los pueblos, incluso dice que era el peor o el más insignificante, pero a Dios le plació ¿qué? Amarlos. Nosotros no hemos hecho nada para que Dios nos ame. Simplemente tú has nacido de qué? De su voluntad, su soberanía. Todo lo que Dios ha hecho con nosotros nace totalmente de Él. Incluso nosotros los amamos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Siguiente. El amor de Dios es eterno. Como Dios en sí mismo es eterno, no tiene fin, no tiene un principio, así mismo es su amor. Como Dios es amor, su amor también es eterno. Por eso dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Cómo? Por amor eterno te he amado. Siguiente. Amor soberano de Dios. Aquí, de aquí para acá se complica la cosa. Cuando hablamos del amor soberano de Dios, esto también es evidente. Dios mismo es soberano, no está bajo obligación de nadie. Él es ley para sí mismo, actuando siempre de acuerdo con su propio placer soberano. Dado que Dios es soberano y dado que Él es amor, necesariamente se concluye que su amor es soberano. Como Dios es Dios, Él hace lo que quiere. Y porque es Dios, y porque Dios es amor, Él ama a quien quiere. Tal es su propia afirmación, le expresa con Jacob. Dice: Jacob amé más que a Esaú, y Esaú aborrecí. No había razones en Jacob, en Esaú, para que Jacob fuera objeto del amor de Dios o el amor divino. Ambos tenían los mismos padres y nacieron al mismo tiempo, siendo gemelos, pero a Dios amó a uno y odió al otro. Como Dios es un Dios soberano que actúa conforme a su voluntad, a su propósito, su amor también es soberano. Como dije anteriormente, Dios no nos ama porque nosotros hiciéramos algo para que Dios nos ame, sino en su voluntad, en su destino, Dios decidió amarnos a cada uno de nosotros y así amó a su pueblo. Su amor es soberano.
nosotros no hacemos absolutamente nada para ganar el favor de Dios, sino a Él le ha placido. Siguiente. El amor de Dios es inmutable. Ok. Al igual que Dios mismo, no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. Por tanto, su amor no conoce cambio ni disminución. O sea, Dios no te ama más por lo que tú hagas, pero puede decir que si Dios decidió amarte, no te va a amar menos. Fíjese que el amor de nosotros está condicionado siempre a lo que recibimos o damos. Nosotros amamos a alguien dependiendo lo que esa persona haga con nosotros, nuestro amor crece o descrece. Pero fíjese que Dios declaró que amó a quién, a Jacob, y Jacob hizo de todo, hizo muchas cosas, pero Dios lo siguió amando porque lo había declarado. También con sus discípulos, dice, con Jesús, dice que los discípulos, uno lo negaron, otro no creyó que era el, dijo, dudó de cuando lo vio y Jesús lo siguió amando. Dios, el amor de Dios no es condicionado y es eterno. No pasa, perdón, no pasa, el amor de Dios no pasa, es para siempre porque Dios es eterno y Dios no cambia. Imagínese usted que Dios decida que te ama, que te va a cuidar, que te va a proteger, que te va a dar la salvación y al otro día Dios decida que no lo va a hacer. Dios no cambia en su designio porque Dios nos escogió desde la eternidad y lo que Él declaró se va a cumplir. Entonces, si Dios nos ama eternamente y para siempre. Siguiente. El amor de Dios es santo. El amor de Dios no está regulado por el capricho, la pasión o el sentimiento, sino por principios. Así como su gracia reina, no es pensa de ella, sino por la justicia, así su amor nunca entra en conflicto con su santidad. Recuerde que decíamos que Dios es luz y menciona antes que Dios es amor. El amor de Dios no es una simple debilidad de amabilidad o una suavidad afeminada, dice el autor. Las escrituras declaran que el Señor que ama, al hijo que ama, perdón, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no se hará de la vista gorda ante el pecado, ni siquiera de su propio pueblo. Su amor es puro, sin ninguna mezcla con algún sentimentalismo exagerado. El amor de Dios no entra en conflicto con su santidad. Dios nos ama, pero como nos ama de manera soberana, Dios no puede permitir el pecado en nosotros. Si Dios fuera un Dios que dependiendo de lo que nosotros hiciéramos, Dios no amara, nosotros estuviéramos destruidos hace mucho, pero tampoco puede ser un Dios flojo con el pecado, que nosotros pequemos y pequemos, si Dios, porque no ama, no nos castigue. Claro, dice aquí que Dios al hijo que ama, ¿qué? Castiga. Cada vez que nosotros pecamos, recibimos nuestro castigo, pero eso no implica que Dios no nos ame, porque su amor es santo. El amor de Dios es santo y como Dios es santo, no admite pecado en él. Entonces, si somos hijos de Dios santo, debemos de andar en santidad. Entonces, por más amor que Dios tenga, Dios no va a eximir el pecado de nosotros. Dios siempre va a castigar al pecador. Por más amor puro que Dios tenga, no puede mezclarse con el pecado. Entonces, si Dios nos ama, dice que nos corrige. Esto es como que usted tenga a su padre y su padre porque no lo corrija, lo permita hacer lo que usted quiera hacer. Al final eso no es amor. Cuando nosotros que tenemos hijos, como amamos a nuestros hijos, nosotros siempre lo tratamos de llevar por ¿dónde? Por el camino correcto. Ahora imagínese que Dios dejara que nosotros hiciéramos todo lo que quisiéramos ofendiéndole y no hubiera una corrección. Al fin y al cabo, nuestro final no iba a ser la salvación. Pero para que seamos salvos, Dios tiene que corregirnos. Amén. Siguiente. Aquí ya entramos en un dilema, que es el amor de Dios y la ira. Por lo general, los seres humanos no asociamos
dos sentimientos, por así decirlo, juntos. Porque nosotros entendemos que una persona amorosa no puede ser una persona que sea airosa en ese sentido. Muchos inconversos, no creyentes, dicen que Dios no puede ser un Dios de amor si Dios dice la Biblia que es Dios que se aira, porque la Biblia dice que Dios es tardo para la ira, no dice que Dios no se aira. Ahora bien, como el amor y la ira incluyen una emoción como componente necesario, a personas entienden que es imposible mezclar estos sentimientos. Ahora bien, cuando hablamos en razón a la ira y el amor, la diferencia es que la ira no es un atributo intrínseco de Dios y el amor sí. La ira es más bien una reacción a la santidad de Dios contra el pecado. Donde no hay pecado, no hay ira, pero siempre habrá amor. Cuando Dios en su santidad se enfrenta a la rebelión de los portadores de su imagen, tiene que haber ira. O Dios no sería un Dios celoso que dice ser. Y su santidad sería una falacia. El precio de diluir la ira de Dios es rebajar la santidad de Dios. Bien, como dijimos, el atributo de Dios, intrínseco de Dios, es el amor. En esto hay una diferencia. Dios ama porque Dios es amor, pero la ira es un producto, si se puede decir, de la santidad de Dios. Dios dispensa ira cuando se quebranta o se afrenta contra su santidad. Por eso dice que si no hay pecado, no hay ira. Arthur Pink explica lo siguiente, y Wayne Grudem, sobre la ira de Dios como expresión de su justicia. Arthur Pink enfatizaba que la ira de Dios no es un arrebato emocional, sino una respuesta justa de su carácter santo contra el pecado. ¿Qué dice Arthur Pink aquí? Que Dios no es como nosotros los seres, que somos personas emocionales. Si nosotros nos atientan contra nosotros en algún momento vamos a responder con ira, pero lo hacemos una ira desmedida. Por lo general, cuando en la Biblia se habla de que Dios dispensa ira, personas piensan que Dios es una ira desmedida, porque siempre nosotros asociamos a Dios como un ser humano, pero Dios no es un Dios, no es un ser humano. Dios no tiene esas pasiones de medida, sino que Dios aplica sus atributos de manera justa. Cuando se golpea su santidad, dice que desplaza la ira. Pero la ira de Dios va acompañado de ¿qué? De su justicia. Dios no reparte ira al azar, sino da un juicio justo. Por eso, por esta parte, no podemos juzgar a Dios con una mente humana. Wayne Grudem explica que Dios se siente indignación moral hacia el pecado, porque éste destruye la creación y la corrompe. Nuestro problema en parte es que la experiencia humana, la ira es el amor, la ira y el amor normalmente se sitúan en comportamientos mutuamente excluyentes. El amor da paso a la ira y la ira da paso al amor. Quizás vaya algo unido en nuestra respuesta a una travesura de uno de nuestros hijos, pero normalmente no pensamos que una persona colérica es amorosa. Me explico. Lo que quiere decir el autor acá es que por lo general nosotros cuando corregimos a un niño o a un hijo de nosotros en per se, siempre lo hacemos desde la ira. Nosotros lo corregimos porque ese niño, perdón, nos desobedeció. A veces nos desproporcionamos y aunque lo amamos, en ese momento solo sentimos ira. Eso es lo que él quiere decir, que es lo más parecido a la ira y el amor. Pero tenemos que entender algo: los atributos de Dios no cancelan uno con otro, sino que los dos pueden subsistir. No quiere decir que si Dios es un Dios de ira, ya no es un Dios de amor. No, Dios es un Dios de amor y un Dios de ira al mismo tiempo. Incluso si vamos a la Biblia podemos darnos cuenta que cuando Dios dice que va a destruir el mundo con agua a la vez del diluvio, vemos que Dios en esa misma ocasión está dispensando juicio
está dispensando su justicia, pero al mismo tiempo está dando gracia, porque dice que a Noé y su familia, Dios lo permitió entrar en el barco y salvarse. Entonces dice que Dios vio gracia en Noé, pero también castigó al pueblo, porque Dios puede dar ira y puede dar gracia al mismo tiempo. Ahora bien, no es lo que ocurre con Dios. La ira de Dios no es un enojo implacable, otra vez, ni ciego. Por muy duro que resulte, es una respuesta completamente razonable e intencionada a una ofensa contra su santidad. Pero su amor, como vimos en el último capítulo, es un amor, es uno de sus atributos y no es generado, porque el amado sea digno del amor. Vuelvo y repito, no somos dignos de que Dios nos ame, pero en su infinita gracia y misericordia, en su soberanía, Dios ha decidido amarnos. Así que no es intrínsecamente imposible que la ira y el amor se dirigen hacia el mismo individuo o a la misma persona a la vez. Dios, que es perfecto, tiene que airarse contra los pecadores de su imagen, que sean rebeldes, porque le han ofendido, y Dios, que es perfecto, tiene que amar a los portadores de su imagen, que son rebeldes, porque esa es la clase de Dios. Siguiente. Y aquí vemos en Romanos 5, 8 al 11 lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 8 al 11. El diseño principal de Dios es probar el amor de Dios en Cristo. El Hijo no ha inducido al Padre a amar a su pueblo, sino que fue su amor por ellos que llevó a dar a su Hijo por ellos. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, que nosotros siendo pecadores, ¿quién? Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se perfecciona en esta verdad, que nosotros no merecíamos nada, nosotros merecíamos el infierno, nosotros merecíamos la perdición eterna, nosotros merecíamos el castigo eterno, pero entonces Dios nos da gracia sobre gracia. Dios no nos da castigo eterno, sino nos da vida eterna. Este es el amor de Dios, salvar a pecadores inmerecedores de ello, simplemente porque su voluntad así lo determinó. No porque nosotros merezcamos, tengamos mérito para lograrlo, sino porque en su infinito amor y misericordia a Dios le plació que seamos salvos. En su amor, Dios salva a pecadores que no merecen nada y le da todo. Porque la salvación es todo para nosotros. Nosotros no merecíamos nada. Y así como dice el versículo, nosotros somos hijos de ira, nosotros merecíamos la ira, merecíamos el castigo por nuestro pecado, pero en Cristo Dios perfecciona su amor. ¿Qué más amor que darlo todo por el otro? ¿Qué más amor dar a su propio hijo por personas que no conocían, por personas que no lo merecían, por personas que todo el tiempo se mantienen en contra de él, pero por su amor Dios nos escogió desde la eternidad, cuando nosotros ni siquiera imaginábamos que podríamos ser salvos, cuando no había salvación para nosotros? Vino Cristo siendo un hombre que anduvo perfecto, hijo de Dios, a morir por personas que no merecían esto, que no valoraron este sacrificio, porque nosotros estamos aquí por gracia y misericordia, no porque nuestros méritos nos lo ameritan. Dice que nosotros estamos aquí por los méritos de Cristo. O sea, todo lo que Cristo hizo se le imputó a nosotros, pero no es porque nosotros hemos hecho lo suficiente para ser salvos. El amor de Dios es tan grande que el sacrificio de Dios, de Jesús, es la cruz, es sustitutivo, porque dice que Él murió en nuestro lugar, donde nosotros debíamos morir. Dice que Él pagó el precio con su sangre de nosotros no merecíamos. Es como que uno tenga una deuda que es imposible saldar y alguien la salde por ti. Nosotros estamos imposibilitados de hacer esta salvación, pero por obra y gracia y por amor estamos en este lugar. Ralph Eskin dijo lo siguiente: Dios ha usado de manera maravillosa. Ayúdame aquí que no veo, por favor. Dios ha usado de manera maravillosa para manifestar su amor.
Para mostrar su poder, creó un mundo. Para mostrar su sabiduría, lo puso en un marco que muestre su inmensidad. Para manifestar grandeza y gloria de su nombre, hizo un cielo y puso ángeles y arcángeles, principados y potestades en él. Para manifestar su amor, ¿qué no hizo? Dios ha usado una grandiosa y maravillosa manera de manifestarlo en Cristo, su persona, su sangre, su muerte y su justicia. Por Cristo somos justificados, por su sangre Dios nos ha comprado y por sus muertes podemos nacer de nuevo y por su sangre somos lavados de todo pecado. Los méritos de Cristo es la prueba eficiente del amor de Dios, porque nosotros estábamos condenados desde Adán, de que Adán pecó, ya el pecado estaba distorsionado, impregnado en nuestra sangre. Nosotros no teníamos nada que hacer, simplemente esperar nuestra perdición, pero por medio de Cristo tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Siguiente. Aquí tenemos la respuesta y punto de encuentro entre el amor y la ira. Aquí está la resolución al dilema de si Dios, del dilema de la ira y el amor de Dios. Entonces decía que el amor de Dios no niega su justicia, sino que la satisface en la cruz. Spurgeon decía lo siguiente: si quieres ver la ira de Dios y el amor de Dios reunidos, ve a la cruz. Allí la ira de Dios cayó sobre Cristo para que su amor pudiera alcanzarnos a nosotros. En la cruz se muestra tanto la ira de Dios como su amor. ¿Su amor en qué sentido? Porque Dios envió a su Hijo a morir, como he dicho, por cada uno de nosotros. Su ira porque Dios desplazó toda su ira porque Cristo estaba llevando el pecado sobre cada uno de nosotros. Estudiaba y debatía con alguien y me explicaba o hablábamos sobre que cuando Jesús estaba en la cruz, dice que él sintió todo el peso del castigo que nosotros teníamos que vivir en el infierno. Él está solo, él dice que él incluso se sintió solo porque su padre, Dios, le dice que se apartó porque el pecado y Dios no pueden subsistir y Cristo estaba cargando con cada uno de los pecados de nosotros. La ira que Dios tenía que desplazar sobre nosotros, Dios la desplazó en su Hijo y somos justificados por él. Somos justificados por él. Nosotros no tenemos más que agradecer a Dios porque estamos en este lugar. Dice que en la cruz es el punto de encuentro de la ira y del amor. En la cruz Dios derrama su ira sobre Cristo en lugar de los pecadores. Así el amor y la justicia se encuentran sin contradecirse. Como dice Romano, Dios es justo y el que justifica a los que en él a los que creen en Jesús. Por medio de Jesús, la ira de Dios fue aplacada. Dice que Jesús vino como propiciación. La propiciación era cuando se daba un sacrificio para aplacar la ira de Dios. Jesús vino a aplacar esa ira que debería ser para nosotros, pero Cristo murió para que esa ira no caiga sobre cada uno de nosotros. Siguiente. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? Dice Romanos, perdón, si alguno dice, primera de Juan, perdón, dice 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios en nosotros? Amando a cada uno de nuestros hermanos. Nosotros no podemos desplazarnos diciendo que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos. Fíjese que hoy en día existe una dicotomía en el Evangelio. Y es que nosotros profesamos amar a nuestros hermanos, pero con la boca. Por las acciones nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros decimos tener una cosmovisión que va afilada hacia la voluntad de Dios. Decimos que amamos a Dios, que amamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero nuestro hermano que es tangible, nuestro hermano que está a nuestro alrededor, nuestro hermano que comparte con nosotros no lo amamos.
Nosotros lo tratamos mal, nosotros lo amamos cuando nos conviene. Y una de las cualidades del amor es que el amor no es interesado, no es envidioso, dice que no busca lo suyo. El amor de Dios se ve reflejado en nosotros, en la nueva regeneración, porque nosotros hemos cambiado de personas egoístas, personas que solamente pensaban en él, a un pensamiento colectivista, en el sentido de que queremos que todos sean salvos y que debemos amarnos unos a otros. Una de las cosas que afectó el pecado original fue la mentalidad del ser humano. Fíjese que el ser humano se volvió avaro, se volvió totalmente envidioso, se volvió narcisista. El ser humano piensa en primer lugar en su beneficio propio y luego en los demás. Piensa primero en sus intereses y luego en los intereses del colectivo. Pero en el Evangelio nosotros estamos llamados a amar a los otros. Y amar a nuestros hermanos implica que así como Dios envió a su único hijo a morir por nosotros, nosotros debemos velar por nuestro prójimo. Nosotros debemos velar por nuestros hermanos. Nosotros debemos dejar ese pensamiento narcisista y pensar en los demás. Porque nosotros hemos recibido algo por gracia que no merecíamos. Entonces nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En la elección de cada uno de nosotros se manifiesta también el amor de Dios. Se manifiesta el amor de Dios porque Dios nos elige cuando nosotros no lo merecíamos. Dios nos elige cuando ni siquiera nosotros teníamos ese pensamiento. Dios nos elige y nos trae a este camino de vida eterna. Incluso en la perseveración de cada uno de nosotros se refleja el amor de Dios. Esto me llega a la atención cuando Jesús está orando por sus discípulos. Jesús no le dice a Dios que lo quite del mundo, sino que lo guarde de él, y le dice que espera que sean uno como él y Dios son uno. El amor de cada uno de nosotros es un amor colectivo. Fíjate que Dios es que nos preserva. Dice que no lo quite del mundo, sino que los guardes de él. El amor de Dios es tan grande, es como un padre que cuida a sus hijos. Es como un padre que anda cuidadoso de sus hijos. Pero eso es un padre justo que va a castigar al hijo cuando el hijo cometa un pecado. Entonces, el amor de Dios lo que nos llama es a la santidad. El amor de Dios lo que nos lleva es a su justicia. El amor de Dios lo que nos encamina a su gracia. El amor de Dios nos encamina a la salvación. Entonces nosotros tenemos que entender que el amor de Dios no es un amor efímero, es eterno. No es un amor, no es un amor que nosotros cultivamos, es un amor que se nos entregó sin merecerlo. No es un amor que nosotros nos ganamos o tenemos accesibilidad por nuestro propio mérito. No, es porque se nos entregó cuando no estábamos cerca de él, cuando no habíamos ni siquiera nacido. A mí me agrada que nosotros, todo lo que hemos recibido de Dios es un favor de Dios, porque nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos ha dado, ni la salvación, ni su amor, ni su gracia, ni su misericordia. Y Dios nos lo ha dado porque le ha placido en su voluntad eterna. Incluso nosotros sabemos que una persona es un nuevo nacido dependiendo cómo ama a los demás. Fíjese que nosotros podemos predicar del compañerismo, del amor, pero todo llega a la práctica. Cuando nosotros estamos en la situación, mostramos si de verdad amamos a nuestro hermano. Incluso en la vida diaria, nosotros podemos enterarnos si de verdad nosotros somos santos por el amor que tenemos hacia la obra de Dios. Fíjese que el primer mandamiento es: amarás al Señor su Dios sobre todas las cosas. El hombre que ha sido regenerado primero piensa y ama a Dios. Fíjese que cuando le comentaba que el pecado original dañó la mente del ser humano, el ser humano siempre piensa primero en su beneficio. Pongamos un ejemplo que lo usé en una prédica hace unos días. Las personas que no roban del inconverso, no roban porque tienen miedo a ser castigado por Dios, la mayoría no. Si no lo hace porque ha tenido una educación, tiene una formación y entiende que eso no está bien, y entiende que si lo pueden pagar una condena por ello. Si no es infiel, no lo hace porque Dios no le agrada, si no lo hace porque su valor no está hacer eso. Pero el que es regenerado, lo primero que piensa es: ¿qué pensaría Dios si yo hago esto? Por eso dice la Biblia que tenemos que la mente de Cristo. Nosotros, antes de actuar, nuestra mentalidad es glorificar a Dios, y eso es el amor de Dios que Dios ha puesto hasta nosotros. El regenerado ama la obra de Dios. El regenerado ama la obra de Dios. El regenerado no es una persona que ve la obra de Dios sufriendo y se queda en su esquina sentado.
Es una persona que ve que en su iglesia se necesita una buena exposición y se queda sentado estudiando para él solo para crecer. El regenerado no es una persona que estudia para demostrar su conocimiento, sino para que otros puedan alcanzar al reino. Incluso la regeneración en el espíritu nos hace amar la obra de Dios y predicar el evangelio. Yo pienso que la mayor obra de amor que usted puede hacer por alguien es predicarle a Cristo. Porque por más que tú le puedas dar a una persona, tú le estás ofertando la salvación de su alma. Si usted tiene un familiar, un hermano, una esposa, un amigo, y usted no le predique el evangelio, tal vez usted no lo ama como cree que lo ama. Porque lo primordial es que si usted sabe que esa persona se va a perder y usted tiene a Cristo, usted lo oferta. Cuando usted tiene un buen producto, usted lo oferta porque quiere que los demás prueben. Entonces nosotros no podemos ser como la persona que obtiene un resultado y se esconde. El que es regenerado y ha amado a Dios entiende que lo primordial que Dios ama es al pecador. ¿En qué sentido? Porque la Biblia dice que Dios está irado contra el pecador y contra el pecado, sino que Dios ama al elegido. Porque Dios aborrece el pecado que hay en nosotros. Sí, pero como somos elegidos, Dios nos va a castigar y nos va a traer. Fíjese que hasta la elección incondicional, Dios muestra su amor. Hasta en la elección Dios muestra su amor porque Dios nos escoge sin merecerlo. Es como que Dios te saque de un lodo. Es como que Dios te saque de lo vil y de lo peor que tú tengas y te ponga en lo mejor. Es como que Dios te ame tanto que tú no mereces estar en un lugar y Dios te pone en ese lugar porque Él así le plació. Entonces, nosotros debemos que demostrar este amor que está en nosotros. Tenemos un Dios de amor que no aprendió a amar, sino que Él es el amor. Tenemos un Dios que no le enseñaron a amar a los demás, sino que Él envió a su único hijo a morir por nosotros. Tenemos un Dios que escogió a un pueblo que no se lo merecía simplemente porque dice que los amó. Tenemos personas que estamos escuchando acá, yo que estoy hablando, otros que están aquí detrás, todos hemos estado aquí simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo y por obra y voluntad de Dios. No porque nosotros entendimos que nosotros deberíamos ir ser salvos. No porque nosotros no dijimos, bueno, yo estoy mal en el mundo, debo ir a donde está Dios, sino porque Dios nos amó y envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entonces, para terminar, nosotros tenemos que entender la amplitud del amor de Dios, la profundidad del amor de Dios. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene fronteras. El amor de Dios no es condicionado por lo que tú hagas o yo haga. Pero tenemos que saber algo, que así como Dios nos ama incondicionalmente, Dios nos va a santificar de la manera que sea posible para que su amor nos lleve a la salvación. Hello, no es que Dios nos ama y nos va a dejar que nosotros hagamos lo que queremos porque nos ama, al contrario. Dios nos va a castigar las veces que sean necesarios, nos va a llamar a la atención las veces que es necesario para que nosotros podamos alcanzar la salvación eterna. Esta es mi exposición. Le doy gracias a Dios a nuestro hermano Moisés que me cedió su casa. Y hasta aquí la persona que continúa.